Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto a los clones en One Piece. ¿Qué personajes que conocemos podrían ser clones y no nos hemos dado cuenta? En los últimos capítulos de One Piece, Oda nos ha sorprendido con una gran revelación. Stussy resultó ser un clon de un antiguo miembro de los Piratas Rocks, Miss Buckingham Stussy, que es conocida en la actualidad como Miss Bucking, la supuesta amante de Shirohige y madre de Weevil. Esto tomó por sorpresa a la mayoría, ya que nadie se esperaba algo así, por lo menos de Stussy. Lo poco que sabemos de esto es que Stussy fue el primer clon creado exitosamente en Mats. No se sabe si Vegapunk y su grupo en conjunto siguieron creando más clones de piratas de renombre. Bueno, el padre de Sanji, Vinsmoke George, continuó con esta investigación relacionada al factor de linaje en donde vimos cómo modificó a sus propios hijos. Pero lo más importante, tenía una fábrica de clones que los usaba como soldados. Estos clones ya estaban desarrollados en una etapa adulta, y aquí surge la primera duda. ¿Será acaso que Stussy también fue un clon que al momento de nacer ya se encontraba en una etapa desarrollada, o ella fue un bebé que ha crecido poco a poco conforme pasaba el tiempo? No sabemos exactamente cuántos años tiene ella ni cuándo fue creada. Es muy posible que toda esta investigación se haya dado después de la derrota de los Piratas Rocks, ya que solo allí Miss Bucking tendría oportunidad de pasar con Mats, ya que como sabemos ella pertenecía de forma activa a los Piratas Rocks. Stussy lleva 20 años infiltrada en el gobierno mundial, eso lo confirmó Shaka en el último capítulo. Los Rocks fueron derrotados hace 38 años. Si consideramos el hecho de que Bucking se unió a Vegapunk después de la derrota de Rocks y estos experimentos se dieron de forma rápida, Stussy debe tener entre 37 a 34 años, por lo cual en una etapa de niñez y adolescencia se pudo unir al gobierno. Esto claro en caso de que haya nacido como bebé y se desarrolló conforme pasaba el tiempo. Si ya nació desarrollada, entonces tuvo este aspecto adulto desde el momento en el que entró al gobierno, aunque no sé si podría pasar desapercibida, más de 20 años sin haber cambiado ni siquiera un poco, y más aún que ya la conocieron en esa etapa adulta. Pero bueno, dejando de lado a Stussy, otro personaje del cual se ha estado hablando mucho es Edward Weevil, el autoproclamado hijo de Shirohige. Que su madre haya sido un miembro de Mats y el primer clon creado exitosamente sea de ella ya levanta muchas sospechas en que este personaje pueda ser un clon creado en base del factor de linaje de Shirohige. Incluso Bucking le mencionó a Marco, el cual dudaba de la relación entre Weevil y Shirohige, que el Dr. Vegapunk podría confirmar que efectivamente ellos dos están relacionados. Al introducir a Vegapunk en todo esto ya nos están adelantando que hay algo misterioso en cuanto a la existencia de Weevil. La duda es, ¿será Weevil un clon de Shirohige o qué mismo es él? Se me hace curioso que en todo momento Bucking se refiera a él como hijo de Shirohige y no como un clon de él. Si fuese un clon, ¿no deberían ser iguales? Eso es lo más lógico. Y Weevil, si bien tiene ciertas características de Shirohige, no es que físicamente se parezcan demasiado. Así que como les mencioné en las curiosidades, a lo mejor la forma en cómo Weevil fue creado es diferente a la clonación. Pueda que tenga genes de Shirohige pero fue fecundado en el vientre de Bucking. Sería una creación de la ciencia pero nacido de forma natural. Por eso Bucking se refiere a él como su hijo. Según la Vibre Card, Weevil tiene 35 años, así que encaja muy bien en los tiempos en donde Bucking pudo unirse a Mats. Aunque también hay otra posibilidad con Weevil. Sí que puede ser un clon, pero la que lo creó en su mayoría pudo ser Bucking. Quizás Vegapunk y el resto de Mats no participaron para nada en este experimento, por eso Bucking lo considera su hijo porque solo ella lo pudo crear. Allí también se explicaría el por qué Weevil, a pesar de ser un clon, no tiene un físico idéntico al de Shirohige, porque su creadora, aunque es científica, no tiene los mismos conocimientos de Vegapunk. Sería algo similar a las frutas artificiales de Vegapunk y Caesar. Aunque en teoría vendrían a ser los mismos inventos, la fruta de Vegapunk está más apegado a un experimento exitoso, mientras que las frutas de Caesar, aunque dan poderes, tienen ciertas fallas, tanto por la forma en cómo el usuario se transforma como en las frutas defectuosas que no dan poderes, pero las personas tienen los efectos secundarios de un usuario, además de su sonrisa permanente. Ya vimos que Vegapunk es un perfeccionista en todo sentido. Consideró fallida la fruta de Momo solo porque su color era diferente al de Kaido. Así que si se considera un éxito a Stussy como clon, entonces su parecido tiene que ser idéntico al de Bucking en su juventud. Así que como digo, si Weevil es un clon pudo haber sido creado solo por Bucking y por eso no es un éxito al 100%.
Como dato curioso, Weevil es el único de los ex Shichibukai del que no conocemos cómo lucía de niño. Oda dibujó la apariencia de los antiguos Shichibukai de niños, y de los nuevos Shichibukai como Law, Buggy y Weevil, de los dos primeros conocimos sus versiones infantiles en sus pasados. Pues de Weevil hasta la fecha no sabemos cómo luce de niño. Si es un clon que nació ya desarrollado, obviamente nunca tuvo aspecto infantil. Se vienen cositas muy interesantes con Weevil, ojito con este personaje. Pero bueno, a raíz de las revelaciones de los clones, personajes que aparezcan, ya queda la duda en sí si es humano de verdad o un clon. ¿Qué tal que Stussy no fue el único clon de Mats que creó con éxito? Se ha estado hablando que los clones que existen en el mundo de One Piece son creados en base al factor de linaje de algunos piratas Rocks, en sí por el parecido que hay entre algunos. Por ejemplo, ya que Stussy es de Baking y Weevil podría ser de Shirohige, que Bonnie a lo mejor es un clon de Big Mom, incluso que Kurohige podría ser un clon del capitán de los piratas Rocks, Rox D. Sebek. ¿Qué tan posible es esto? Ahora mismo todo es posible en One Piece, sin embargo, esto también depende que tanto uno quiera creer en esta posibilidad. Con Bonnie, por ejemplo, podría decirles que es imposible que sea un clon de Big Mom, ya que aunque tiene cierto parecido a esta Yonkou, en cuanto a contextura física y poder no se parecen en nada. A Weevil en poder lo consideran como una versión joven de Shirohige. Bonnie en poder no se compara en nada a Big Mom, además que en tamaño es muy pequeña si la comparamos con esta pirata. Según Oda en un SBS, la edad aparente de Bonnie es de 24 años, y ya que se reveló que es la hija de Kuma, es así que debe ser su edad real, y para ese tiempo Vegapunk ya formaba parte de la marina. No se sabe en qué momento se unió exactamente, pero Kaido fue capturado hace 33 años y Vegapunk pudo extraer una muestra de su factor de linaje, por lo cual se entiende que para ese momento ya formaba parte de la marina. Además, Bonnie cuando se hace anciana se parece a la reina de Sorbet, por lo cual sí que debería tener relación sanguínea con la familia real de este reino, del cual como sabemos Kuma fue rey. Todo eso es en caso de que Bonnie no sea un clon, pero en caso de que sí lo sea, ¿qué tal que toda esta información esté en los recuerdos de Kuma, y por eso este no quería que Bonnie se entere? Eso explicaría por qué Vegapunk no quiere mostrarle los recuerdos de Kuma. Yo la verdad no creo que sea clon, aunque como digo, ahora mismo todo es posible. Sobre Kurohige como clon de Sebek, eso sí lo dudo muchísimo. Teach tiene 40 años, esto confirmado por Oda, y para ese momento Mats aún no debería haber sido creado, ya que Baking formaba parte de esa tripulación. Además, Stussy fue el primer clon creado exitosamente, y todo parece indicar que ella fue creada después de la derrota de los piratas Rocks, así que no encajan los tiempos. Por si fuera poco, si Teach fuera un clon, esto confirmaría que el resto de clones fueron creados como bebés y no nacieron ya desarrollados, porque en sí conocemos a Teach desde niño. Sería muy raro que nadie notara que Teach se parece físicamente al pirata más poderoso de ese tiempo, y más aún que Shirohige fue subordinado de Sebek, y Teach pasó prácticamente toda su vida con él. En definitiva, muy difícil que Teach sea un clon, por lo menos creado por Mats. En fin, este es un tema muy interesante que no creo que se llegue a abordar demasiado. Como máximo Stussy y Weevil podrían ser los únicos que tengan esta especie de relación con un antiguo pirata Rocks. Es más, dudo mucho que llegue a aparecer algún clon más importante que Stussy o Weevil, en caso de que este último también sea clon. Déjenme todas sus opiniones sobre este tema. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.